la preparación física debe estar en todos los deportes y de hecho es fundamental para que el arquero se sienta que la primera flecha ya está rindiendo. El control de la carga, el control de las intensidades de la fuerza, el llevarlo todo un poco más estructurado, mucho más profesional. Y creo que es un error fundamental el hecho de asociar que los deportes de precisión no tienen preparación física. Muy buenas, mi nombre es Javier Mérida y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estoy aquí con mi buen amigo y preparador físico Antonio Carmona y acabamos de terminar la entrevista Preparación física en tiro con arco que seguro te va a encantar. Quédate hasta el final porque nos ha preparado un plan de fuerza para que podamos seguir todos los arqueros y mejorar muchísimo nuestro rendimiento. Así que, dentro vídeo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas, Javier. Muchas gracias por la invitación, que la verdad es un placer aportar lo que pueda aportar en este vídeo. Pues nada, me gustaría que nos contases quién eres tú, qué estás haciendo, con quién estás trabajando, porque aparte de con nosotros aquí en La Blume, en Tiro con Arco, también estás en Taekwondo metido, así que bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu historia? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Javi, pues tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Pero yo ahora mismo soy preparador físico de la selección de tiro con arco. Empecé en 2021. Y bueno, a lo largo de esos años, pues me especialicé más en tiro con arco. Y bueno, por la curiosidad de la preparación física y tal, cómo podía yo llevar también la preparación a un puntito más allá, pues me interesé por otros deportes, y en concreto el taekwondo, y estoy de preparador físico en el Club Hanku con la subcampeona olímpica, Adriana Cerezo. Y bueno, además de eso, pues doy formaciones con la Federación Española, también doy en el máster de la Universidad Europea el máster de alto rendimiento. Y bueno, pues esa es un poco mi historia, que llegué en 2021 y hasta el día de hoy que estoy aquí en la Blume. Qué bueno, sí, también coméntanos los 8.000 libros que te lees por semana, Antonio. Una cosa que nos encanta es que siempre estás súper actualizado. Sí, cada día que viene nos enseña algo nuevo, esté todo el día leyendo estudios y muchos libros. Muy bien, pues cuéntanos cómo estás trabajando con nosotros aquí en Tiro con Arco. Vale, pues bueno, yo empecé en 2021, como ya te digo, no tenía ni idea de lo que era el tiro con arco, ¿vale? Y me llamó Elías, el seleccionador, y me dijo que si quería participar en el proyecto, que me veía buen candidato y bueno, pues sin pensarlo yo me vine. Y bueno, pues estuve comentando con él qué hacía más o menos de preparación física y lo que yo podía aportar. Y una de las cosas bueno, que podía dar un plus era en la preparación física, sobre todo en la fuerza. El control de la carga, el control de las intensidades de la fuerza, el llevarlo todo un poco más estructurado, mucho más, ¿cómo decirlo?, más profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de ahí, pues empecé a estructurar como un poco el modelo a lo que yo estoy montando, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, incorporando poco a poco las cosas que voy leyendo, que voy estudiando más y que voy aprendiendo de todo el mundo y de las formaciones que, que veo o que estoy inscrito para dar el mejor servicio. Ujú. Claro. Em, ¿Y qué es todo esto que dices, vas leyendo, vas implementando? Digamos, cuéntanos digamos, el grueso de un día nuestro normal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo de distinto con respecto a otros deportes? Bueno, una de las cosas que veo importante en la preparación física, que la preparación física yo la veo como un todo, ellos se levantan a las 7, a las 8 de la mañana y rellenan un control de carga. Esa carga nos viene a nosotros a través de un Excel y el Sportscience de aquí, Guille, es el que, bueno, conmigo, es el que analiza los datos de, pues, cuánto ha dormido, si la calidad del sueño ha sido buena, si está recuperado el día anterior, la carga de flechas que ha tenido. Y según ese report, pues nosotros vamos cambiando tanto el volumen de flecha como la intensidad, como la intensidad en el gimnasio, ¿no? Y bueno, y después pues tienen la carga física, que o se dividen en dos grupos, y en ese grupo en el otro, para tener un poco de más calidad, pues se van haciendo sobre todo ejercicios de fuerza orientados a lo que es el tiro con arco, de
dependiendo de las necesidades también de la persona, que intentamos individualizarlo lo máximo posible, ¿no? Y bueno, pues un poco ese sería el resumen, aparte del sueño, la comida, el descanso, un poco todo, ¿no? Ujú. Sí, esto que dices se nota mucho. Yo como arquero que hace estos controles de carga, se nota mucho, sobre todo por el descanso que comentas, porque es verdad que no tiene nada que ver llegar a un entrenamiento contigo, que normalmente su entrenamiento físico suele ser a última hora del día, y llegar a lo mejor pues no has dormido bien, llegas muy cansado y eso está contraproducente, ¿no? El ejercicio. Entonces, que se esté llevando un seguimiento tan exhaustivo de cada uno de los arqueros para determinar, pues hoy le bajamos la carga, va a tirar menos flechas, va a descansar media hora antes del entrenamiento físico para que de verdad pueda dar la máxima calidad, pues me parece algo muy interesante, ¿no? Eh, am, Pasando ya un poco más a materia, a la parte del gimnasio, eh, ¿qué es lo que esperaría cualquier persona que venga un día en un entrenamiento al entrar por la puerta y vernos haciendo cosas? ¿Qué hacemos? ¿Qué ejercicios hacemos? ¿Por qué los hacemos así? Bueno, a mí me hace gracia un poco porque todo el mundo me pregunta, ¿y qué haces en tiro con arco? ¿Qué preparación física y tal? Y es verdad que es un poco lo que queremos cambiar, ¿no? Ese paradigma de que la preparación física debe estar en todos los deportes, independientemente si son de precisión o si son más de físico o más técnico o lo que sea. Y creo que es un error fundamental el hecho de asociar que los deportes de precisión no tienen preparación física. Y de hecho es súper importante. De hecho, si hacemos un símil, eh, si nosotros ganamos pues 5 kilos de fuerza, eh, al final vamos a poder con nuestro arco muchísimo más que si no tuviéramos esos kilos de fuerza además. Entonces al final pues vamos a poder más con el arco, tendremos más precisión y al final es un cúmulo de cosas que se irá, que va a ser un poquito más, un porcentaje mayor de beneficio que si no lo hiciera. Ujú, Entonces, respecto a tu pregunta, Javi, que me voy por la rama, perdona. Pues bueno, lo que hacemos un poco es dividirlo, sobre todo las sesiones. Si es un día normal, nosotros hacemos un poco de movilidad. La movilidad la considero que debe ser una parte de la fuerza, porque al final intentamos hacer resistencias pues con goma o contra la pared, isometría. A partir de ahí hacemos algo de activación, ya sea con ojo, que lo explicaremos más adelante, o a nivel de coordinación, oculomanual o lo que sea, y pasamos ya a la parte más gruesa, que es el entrenamiento de fuerza. Y lo que hago es dividirlo en full body, ¿vale? Que para quien no lo sepa es casi todas las partes del cuerpo para que no se fatiguen los mismos músculos y, y a raíz de ahí pues lo que voy haciendo es o en biseries o en triseries, voy organizando los ejercicios, eh, pues dependiendo de los días doy más énfasis en tracciones o en empujes o rotaciones o ya vería yo el momento donde introdujese ese tipo de estímulo. ujú. Bien, pues antes de entrar en materia y explicar bueno, el tema de movilidad, activación y demás, ponnos un poco en contexto porque ha salido muchas veces el término fuerza, lo has comentado bastante. Explícanos qué es, porque me da la sensación, porque además yo tenía esa falsa creencia, que la fuerza, para mucho de lo que nos estén escuchando, no es el mismo concepto que tú tienes en mente. Así que cuéntanos un poco qué significa fuerza para ti. Vale, buena pregunta, Javi. Al final hay que intentar tener un concepto diferente de la fuerza porque lo que quiero un poco desmitificar es el tema de cuando tú ves en el gimnasio el típico culturista que está haciendo un curl de bíceps o que está casi que no puede más, que es el fallo muscular. Eso es fuerza, pero no todo eso es fuerza. O sea, me quiero decir, el concepto de fuerza es como tenemos esa capacidad, ¿no? Y dentro de esa capacidad de la fuerza tenemos el ser humano, todo es fuerza. Y eso quiere decir que mientras nosotros estamos andando, nosotros estamos aplicando fuerza contra el suelo para desplazarnos. Entonces, ahí está la ley de Newton, ¿no? Que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, pues esa fórmula la describe súper bien, ¿no? Que es la masa que tú mueves por la velocidad a la que mueves esa masa, quiere decir la fuerza.
Entonces, bueno, pues para que sepamos un poco que la fuerza, más allá de lo que es el crecimiento muscular, es una capacidad que tenemos el ser humano como para eh, mejorar ciertas capacidades como puede ser la movilidad u otro tipo de, de cosas. Ujú. Esto que comentabas me lleva a muchos de los entrenamientos que hacemos midiendo con un aparato, ahora nos explicas cómo se llama y cómo funciona, la velocidad a la que hacemos determinado movimiento, ¿no? Entonces, digamos, todos estos ejercicios van en esa dinámica que decías de mover bueno, no la máxima masa, pero una determinada masa a la máxima velocidad, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo hacemos esos ejercicios y por qué los hacemos así? Vale, se sabe que si, por ejemplo, como hemos dicho, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, se sabe que si a igual masa, imagínate que movemos en un remo como tú unos 60-65 kilos a 0,8, eh, 0,8 qué? Perdona. 0,8 metros por segundo, ¿vale? Perdón. Entonces estamos moviendo si nosotros movemos esa masa a más velocidad, la resultante, o sea, la fuerza, incrementaría, Ujú, ¿vale? Entonces sabemos que con la misma masa, moviéndola a más velocidad, a más metros por segundo, mejoraríamos la fuerza. Entonces hay un test que nosotros hacemos, como hemos visto en algunos vídeos o ellos han experimentado, ¿no? Que es el perfil de carga-velocidad y nosotros tenemos diferentes cargas que vamos subiendo, por ejemplo, 60, 65, 70 kilos, 80. Dependiendo de a qué velocidad muevan esa carga, han mejorado o han empeorado, pero también depende de muchos factores, no solamente de eso, ¿no? ujú. Vale, pues ahora sí ya, cuéntanos cada uno de los aspectos del entrenamiento. Has dicho que empezamos por un calentamiento. ¿Cómo son los calentamientos? ¿Qué hacemos? Vale, aquí quiero diferenciar dos calentamientos, ¿vale? Uno que es precompetitivo y otro que es a nivel más diario, ¿no? Voy a empezar por el diario porque es el que nosotros utilizamos normalmente. Nosotros hacemos una parte de movilidad Ujú, y después una de activación. Dentro de la parte de movilidad tenemos diferentes cosas o diferentes aspectos que queramos mejorar, ¿no? Normalmente nosotros, o sea, yo como preparador físico lo que intento hacer es más que nada isometría, ¿vale? En último rango de movimiento para mejorar ese tema de movilidad, porque está demostrado que la fuerza en últimos rangos de movimiento mejora la movilidad. Entonces, pues, bueno, intento meter estos conceptos dentro del calentamiento, después hacemos una Perdona parte, que te sí, corte, ¿cómo sería, para la gente que no tenga muy claros estos conceptos, dime un ejemplo de un ejercicio de estos de movilidad, en el último rango de movimiento? vale. Pues, por ejemplo, un ejercicio básico sería te tumbas boca arriba, ¿vale? Las manos hacia arriba, lo más rectas que puedas. Y cuando estás mirando boca arriba hacia el techo, lo que haces es empujar con tus puños hacia abajo el suelo, ¿vale? Entonces aguantas 2-3 segunditos, intentas aplicar la máxima fuerza posible. Y eso sería, por ejemplo, como si estuvieras haciendo así con los brazos, ¿vale? Pero contra una resistencia. Entonces estarías haciendo esa fuerza, ¿vale? Que lo que hace es mejorar mucho más o mejorar exponencialmente lo que son las ganancias de movilidad, por ejemplo, en un overhead squat, que quien no sepa qué es las manos arriba y tú haces una sentadilla, ¿vale? Sí, que se te suelen ir las manos hacia adelante, Exactamente, ¿no? exactamente, Y podrías mantenerlas. O sea que básicamente estaríamos trabajando en determinadas posiciones donde imaginemos que el brazo ya no llega más atrás, pues recuperas un poquito la posición y ahí haces fuerza, ¿no? En principio no exactamente, tenemos casi fuerza en ese último rango, pero sería incrementarla y poco a poco también podrías llegar más lejos, si no me equivoco. exactamente. Después, retomando con tu Sí. pregunta, haríamos una parte de compensatorio, ¿vale? Que eso yo Ujú, lo veo súper importante. Cada uno de vosotros, como sabéis, tenéis 2, 3, 4 ejercicios que yo os he valorado previamente y sé más o menos dónde falláis, o sea, dónde veo ciertas limitaciones que podíamos mejorar bastante, ¿no? Ya sea rotaciones internas, ya sea rotaciones externas, ya sea rotación de tronco, fuerza en trapecio medio inferior, dependiendo de lo positivo que hayan salido los test que yo os hago. Os pondría unos ejercicios u otros y cada uno pues tendría su ejercicio, ¿no? Con su respectivo tiempo y repeticiones. ujú. Ahora que dices de compensar, mucha gente
me ha hecho esta pregunta, se repetía cada 2 por 3. El tema de, bueno, sabemos que en tiro con arco es, yo creo que es de los deportes más asimétricos que conocemos, ¿no? Haces una tracción, más o menos, ¿no? Haces una tracción con una de las partes, haces un empuje con el otro, ¿no? ¿Eso lo estamos compensando? Si es así, ¿cómo lo hacemos? ¿Tiene que ver con estos compensatorios que tú comentas? Sí, y no, o sea, no veo el hecho de tener que compensar en el entrenamiento de fuerza, pero ahora comentando lo que estás diciendo, hay muchos estudios en la literatura, de hecho hay una revisión sistemática de asimetría y el hecho, por ejemplo, de hacer ejercicios bilaterales en el gimnasio, lo que hace es mejorar esa simetría entre miembros que estén más deficitarios, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, cuando estuvimos en Sierra Nevada, que fue una concentración que hacemos en el equipo nacional todos los años, hicimos un test de velocidad a una mano y me sorprendió bastante porque los niveles de asimetría no eran tanto como me lo esperaba. Ujú, Entonces, bueno, pues ahí tenemos una prueba de que con el entrenamiento de fuerza también se puede mejorar las asimetrías en el deporte. ujú. Estupendo. Pues si te parece, me comentas que se ha quedado aparte uno de los ejercicios que nosotros hacemos, bueno, ya al final de esta entrevista, nuestro buen preparador Antonio bueno, escogido algunos de los ejercicios que nosotros más hacemos o los más relacionados directamente con el tiro con arco para comentarnos y hacer una especie de plan de gimnasio, tiro con arco, que es, bueno, muchísimas personas nos lo habéis pedido. Entonces, bueno, al final de esta entrevista nos lo comentará, pero sí que me gustaría que me dieses ya algún avance con alguno de estos ejercicios que, bueno, comentabas que en calentamiento has hecho una división entre calentamiento que hacemos todos los días y calentamiento de competición. Allí hacemos unos ejercicios que si bien es cierto que ya los hemos trabajado en entrenamientos, bueno, pues tienen cierta novedad, ¿no? No todo el mundo conoce. Entonces, cuéntanos acerca de esos ejercicios. Vale. En el precompetitivo, sobre todo, le damos bastante importancia al tema de a nivel cognitivo, ¿no? Porque es verdad que a nivel de movilidad o fuerza se pueden incrementar las ganancias con un buen calentamiento y de hecho es fundamental para que el arquero se sienta que la primera flecha ya está rindiendo, pero a nivel cognitivo también lo veo súper importante, sobre todo en las competiciones de por la mañana, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es a nivel visual ciertos ejercicios para mejorar el tono tanto parasimpático, ¿no? De ese tono de relajación y tal, con el tema de mejorar a nivel visual esa agudeza, ¿no? Y bueno, pues hacemos ciertos ejercicios para cada uno o a nivel global, tanto oculomanual, que se llaman, como a nivel visual o vestibular, ¿vale? Entonces, Mira, tengo sí. aquí, tengo aquí uno de los objetos que utilizamos. Muchísimas, cuando en redes sociales publicamos haciendo esta especie que parece un juego, ¿no? Con los colorines y demás, nos preguntan mucho, cuéntanos, haz una explicación de qué es esto y qué nos proporciona. Vale, nosotros hacemos sobre todo dos ejercicios para que os quede un poco más claro. Es verdad que esto es muy a nivel individual, dependiendo de la persona y dependiendo del déficit que tenga, ¿no? Pero un ejercicio puede ser interesante el hecho de tú tienes uno más alejado del otro, ¿vale? Y tú lo que vas a hacer es representar como si fuera la diana y el clicker, ¿vale? Entonces tú vas a ir de un objeto a otro, ¿vale? Tú vas a ir cambiando la mirada, Hazlo intentando si quieres bajar, mirando hacia ¿vale? allí para que te vean y se hagan una idea. Entonces tú lo que vas haciendo es bajando los números a la vez que vas bajando también los emoticonos, ¿vale? Entonces yo digo bicicleta 2, gafas 7, teléfono 5, ¿vale? Y eso serían ojos acádicos con una convergencia y una divergencia que es importante en el tiro con arco, porque al final lo que estás haciendo es retrasar y adelantar la mirada, ¿vale? En un determinado momento sin perder la estabilidad, Ujú, ¿vale? Entonces eso es uno de los ejercicios que se podría hacer, ujú. ¿vale? Este también lo hacemos, de divergencia. Bueno, coméntanos también.
Vale, y este sería, por ejemplo, otro, ¿no? Que esto es una cuerda, ¿vale? Y en la cuerda lo que tendríamos sería tres bolas, ¿vale? Que lo que haríamos sería, está un poco liada, ¿vale? No, es que te lo he hecho apuesta, tío, para que... Pásamelo, mientras lo vas contando. Pero bueno, para resumirlo así de esa manera, lo que, Sigue, sigue, ya la tengo. Bien, bien. lo que podríamos hacer sería, esto sería igual, trabajar la convergencia y la divergencia, que quiere decir el intentar meter los ojos hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Entonces nos colocaríamos a una cierta distancia, no muy cerca de los ojos, porque al final el clicker lo tenemos separadito de los ojos, ¿vale? Pero lo ataríamos, sujétamelo si puedo Sí, un claro. poco, lo ataríamos como a una espaldera o a cualquier sitio donde fuera fijo, ¿vale? Y lo que tendríamos que intentar es intentar identificar el objeto, ¿vale? Y intentar que fuera solo uno, ¿vale? Cuando pasamos al siguiente, este objeto serían dos objetos los que vería y este uno, ¿vale? Y después cuando pasamos al siguiente sería exactamente lo mismo. Entonces vamos cambiando de uno a otro, trabajando la convergencia y la divergencia, ¿vale? Esto sería un ejemplo de dos ejercicios que nosotros trabajamos y también pues deciros que también pues tenemos cierto contacto con ópticos y optometristas, con oftalmólogos, para que nos den nociones de que no solamente yo, sino un equipo que hay detrás, que son especialistas, que nos dan calidad en este tipo de ejercicios, ¿no? Ujú. Claro, qué bueno. Pues, pues si te parece, podemos ir ya tratando, habiendo visto movilidad, activación, también calentamientos visuales, podemos ir directamente a materia, ¿no? Qué ejercicios de fuerza estamos haciendo. Ahora te haré algunas preguntas también relativas, pero sí, estamos trabajando específico del tiro con arco y solo hacemos ejercicios de fuerza relacionados directamente con el tiro con arco, o también estamos haciendo ejercicios más básicos, pues como un press de banca, una sentadilla. Cuéntanos. Vale, yo tengo también la filosofía que esto al final es un poco pues el arte, ¿no? Del entrenamiento, que al final no todos pensamos igual y afortunadamente es así, de que nos podemos nutrir cada uno de las cosas que nos interesan. Entonces, nosotros lo que hacemos, o yo lo que hago es tratar de hacer sobre un 70 o un 80% de patrones básicos de movimiento, obviamente cambiando algunas cosillas, y un 20% de patrones más diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que hago, un ejercicio que hago parecido, es el remo archer y lo hemos llamado nosotros, ¿no? Que es empujando a un banco e intentando hacer una tracción con el otro brazo. Entonces estamos simulando como una especie de, bueno, de tirón con tiro con arco, como si Sí. estuviera simulando el coger el arco y abriéndolo, pero es como si fuera un remo. Entonces es un ejercicio estable que se puede aplicar fuerza, que se puede avanzar mucho tanto en peso como en carga, como en diferentes estímulos. Si fuera isométrico, mantienes aquí la tensión, excéntrico, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Y es muy transferible por el hecho de tú sentir que estás empujando a la vez que estás traccionando, muy parecido a lo que es el tiro con arco. Sí, eso se nota mucho. Yo diría que es el ejercicio por excelencia, bueno, más parecido al tiro, porque ahí te das cuenta, bueno, tú estás apoyado en el banco y claro, si no haces la suficiente fuerza y metes una tracción, te caes de boca, ¿no? Entonces, es algo que no siempre hacemos en el tiro, ¿no? Hay muchas veces que se ven muchos arqueros, incluso nosotros a veces pecamos, pues estás más cansado o por lo que sea, y resulta que estás haciendo un tiro y te estás cayendo para atrás porque estás haciendo solo la tracción, ¿no? Y con este simplemente estás manteniendo. Entonces, hacer este ejercicio a mí me parece brutal porque te está enseñando a todo lo que estás traccionando aquí, estás empujando, bueno, estás dirigiendo, en nuestro caso tirando, estás dirigiendo hacia la diana, ¿no? Entonces, es muy interesante ese ejercicio. Pues genial. Sí, la verdad es que hay muchos ejercicios también muy parecidos. Obviamente, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Y esas diferencias, pues el prespalón, ¿no? Que es coger una goma, una polea y rotar. Al final estás rotando el torso y le estás dando un estímulo muy parecido a lo que se hace rotando en Sí, con un el... apoyo, ¿no? En uno de los laterales. Exactamente. Imaginaos que yo tengo aquí el apoyo, ¿no? Imaginemos, Sí. y entonces tú cogerías la polea o la goma y... Y lo que haría sería rotar hacia un Ujú. lado o hacia otro dependiendo del perfil de resistencia, que quiere decir dónde esté situado la polea, nos va a costar más o menos el hecho de coger ese peso con ese ejercicio, ¿no?
Claro, entiendo que en ese ejercicio lo interesante es mantener la cintura, vaya, bloqueada, ¿no? Porque, bueno, si haces la rotación con todo el cuerpo, no estás trabajando bueno, lo que nosotros trabajamos para abrir el arco, ¿no? Esa rotación del Exactamente, pecho sería exactamente, aislarlo, ¿no? sí. Ujú, Así que, bueno, se pueden dar también en ese mismo patrón, pues se pueden dar diferentes estímulos, tipo que la resistencia te venza mucho más y que tú tengas que intentar frenar esa resistencia, que es a nivel más excéntrico. El hecho de controlar durante todo el movimiento, cambiar el perfil de resistencia, que quiere decir cambiar la zona de la polea y que te cueste en algunos momentos más que en otros, pues bueno, son ujú, diferentes herramientas que nosotros utilizamos para un mismo ejercicio que nos puede dar mucha ayuda en el tiro con arco. ujú. Vale, pues ahora que ya estamos tratando los ejercicios, bueno, mucho más específicos, sí que me gustaría que le diésemos a la gente una forma más concreta de empezar a implementar la preparación física. Hemos hablado de generalidades, conceptos para que lo entiendan, pero bueno, vamos a tratar ya los ejercicios para que ellos puedan implementar en su rutina. Eh, bueno, no sé cómo lo ves, pero yo lo dividiría en ejercicios con el arco y ejercicios de gimnasio, ¿no? Entonces, los ejercicios con el arco nosotros hacemos lo que llamamos SPT, ¿no? Cuéntanos en qué se basa. Vale, el SPT es abrir el arco a la máxima capacidad posible, ¿vale? Aguantar isométricamente, Entendiendo, perdona, sí, entendiendo la máxima capacidad como la posición del holding, o sea, la exactamente, posición antes de expandir. exactamente. Y una vez que esté en esa posición, lo que se hace es aguantar isométricamente, que quiere decir aguantar X segundos los que marque el entrenador con el arco abierto. Y una vez que pase esos segundos, vuelve a la posición inicial y repetirlo varias veces. Se puede hacer tanto con el arco abierto como con el arco y un implemento que puede ser una goma, ¿vale? Y la goma lo que te daría mucha tensión, sobre todo al final del movimiento, por esa capacidad elástica que tiene. Ujú, Entonces, pues es posible generar adaptaciones específicas con el arco abierto, pero es verdad también que hay que tener cuidado porque primeramente hay que tener en cuenta la técnica del deportista y segundo, que al final la ciencia ha demostrado que llegar al fallo muscular, que quiere decir al agotamiento total sin poder abrir el arco, tampoco es beneficioso llegar a ese extremo, ya que la ciencia lo ha demostrado que no tan eh, hay, efectivo, hay más riesgo de lesión. allá de eso, ¿no? Se puede llegar un puntito menos y ganar mucho más porque a nivel de recuperación es mucho mejor y también a nivel de técnica va a ser mucho mejor, aparte de que vas a tener muchas más ganancias. Ujú. Sí, al final también te estás evitando todos los riesgos de lesión y todo esto si no llegas a ese fallo muscular, ¿no? Exactamente. Sí, a mí el SPT, ¿no? Que lo hacemos siempre al final de las sesiones, yo recomendaría, como trabajamos aquí, hacerlo al final de la sesión del tiro, porque es verdad que si haces uno de estos ejercicios y luego te pones a tirar, pues igual ya estás desvirtuando la técnica y, bueno, pues hacer movimientos y estar tiempo bajo tensión en una posición que no es la óptima, pues efectivamente puede ocasionarnos una lesión o una mala recuperación para los días siguientes, ¿no? De hecho, perdona que te Sí. corte, Javi, también lo implementamos en competición a la hora de calentar, porque también se ha visto en la ciencia que el hecho de tener una fuerza supramáxima, que quiere decir mucho más allá de las capacidades que tú tienes, es el hecho de tener un impulso nervioso mayor, de reclutar muchas más fibras, de estar mucho más dispuesto a la competición en ese tipo de patrones de movimiento. Entonces nosotros también lo utilizamos para ese tipo de cosas, obviamente sin generar tanta fatiga. Mm, claro. Sí, bueno, como ejemplo de SPTs, pues como nosotros no estamos bajo tensión más de 20 segundos normalmente, hay que tener en cuenta que, bueno, somos arqueros de alto nivel y ya tenemos un aguante. Nosotros podemos estar más de un minuto con el arco abierto sin demasiado problema. De hecho, hacemos test para ir monitorizando la mejora de fuerza y lo dejamos a la punta del clicker y nos quedamos pues, en torno al minuto sin movernos, creo que es 1 milímetro o 2 milímetros, ¿no? Tratamos de ser lo más preciso posible. Entonces, esto también habría que adecuarlo al nivel del deportista, pero incluso teniendo en cuenta el control que tenemos nosotros, no estamos haciendo más de 20 segundos, por lo que más tiempo bajo tensión no siempre es mejor.
Entonces, bueno, nosotros o bien hacemos, como ya sabes, o bien hacemos X segundos en el holding, en esa posición, o incluso también otro ejercicio es el de hacer el holding y empezar la expansión y en lugar de soltar la flecha cuando salta el clicker, pues mantenerte siguiendo, seguir expandiendo, pues 7 segundos, 8 segundos. De manera que también incluso es transferible esa mejora en el propio, vamos, en el tiro con arco, ya no solo de fuerza, sino a nivel mental, de ser capaz de seguir manteniendo la tensión y dirección independientemente de que salte el clicker y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los ejercicios que recomendamos desde aquí porque, bueno, es muy directo y muy funcional, ¿no? Te va a ayudar mucho, mucho luego en tu día a día en el tiro con arco. Entonces, de aquí ya pasamos a estos ejercicios que, bueno, yo sé que los haces lo más individualizado posible. Pues cuéntanos un poco, claro, no conocemos a la gente que nos está escuchando, pero intenta hacerlo pues un poco para todos los públicos y coméntanos el entrenamiento físico que estamos haciendo nosotros que puedan transferir ellos directamente al Tirona. Vale, bueno, ya te digo que esto es muy individual y de hecho no me gustaría que se quedase con la idea de este ejercicio es para esto, sino que cada uno tiene que tener su ejercicio eh, individualizado, pautado con un profesional o con lo que fuera. Pero bueno, mucho más allá de eso, nosotros lo dividimos, pues bueno, por empuje, tracciones, rotaciones, dominante de cadera, de rodilla, pues algo simple, ¿no? Que tengamos marcado como líneas para poder montar el entrenamiento. Y una vez que tenemos eso, pues bueno, si quieres, desglosamos uno, que por Perfecto. ejemplo sería el empuje. Y nosotros pues tenemos 3, 4 o 5 ejercicios que nosotros utilizamos bastante, que uno es un empuje con mancuerna normal, pasa que nos quedamos un segundo en isométrico aquí o aguantamos aquí para valorar aquí la estabilidad glenumeral en este plano. También utilizamos el landmine, ¿no? Que el landmine es una barra que es como diagonal, que lo metemos en una esquina y lo que hacemos es con una barra intentamos desplazar la carga hacia arriba y hacia abajo pues aumentando el timing o disminuyéndolo, haciendo la máxima velocidad o rotando para que se parezca más a al ejercicio de tirar. Incluso también cambiamos de plano al ejercicio aquí, que sería un empuje, pero sería en un plano más de abducción del hombro. Y el último, por ejemplo, podría ser un press a una mano, ¿vale? Desde Hacia el hombre. arriba. Y tenemos los tres planos, ¿no? Aquí, aquí en diagonal y aquí hacia arriba. Entonces, bueno, pues tratamos de meter ciertos ejercicios con diferentes planos y segmentos y variarlo un poco en la rutina de la semana. Vale, pues antes de pasar a esta planificación que nos vas a dar, ¿no? Ese día ejemplo de, pues, que podríamos hacer mañana, a lo mejor, no sé, igual hasta has pillado la idea del propio entrenamiento de mañana, ¿no? Antes de pasar con eso, te voy a hacer unas cuantas preguntillas que nos han hecho directamente para que, bueno, para dar una respuesta mucho más concreta. Nos preguntan un ejercicio para ganar mucha más estabilidad de hombro, ¿no? Bueno, pues el arquero yo entiendo que del hombro de arco, ¿no? Que es el que le vencerá y quiere ganar esa estabilidad con el arco, ser mucho más contundente. Vale. Bueno, ya independientemente de qué brazo sea, está demostrado que los músculos más proximales, que quiere decir los músculos más cerquita de la columna vertebral, tiene mucha relación con el rendimiento del arquero. De hecho, hay un estudio que los sujetos que son más de nivel bueno, de nivel así más principiante, tiene los músculos más distales más desarrollados, que quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos con el brazo de cuerda, se le activaría, por ejemplo, eh, músculos como, por ejemplo, el tríceps o, por ejemplo, el hombro en su Incluso los antebrazos a lo conjunto, mejor, mucho, ¿no? deltoides, exactamente. Y los sujetos que son más de alto rendimiento, pues se le activarían más músculos más proximales de la espalda, como por ejemplo el trapecio medio inferior.
Entonces, bueno, para que es un pequeño ejemplo de las cosas que podríamos hacer porque el trapecio medio inferior es uno de los encargados de bajar la escápula en algunos movimientos y de hecho es fundamental en el control de de ese brazo de cuerda. Ujú. Sí, he tenido el honor de practicarlo bastante porque es, bueno, de las valoraciones que comentabas antes que nos haces, es, bueno, trapecio medio inferior es de lo más, bueno, lo que más positivo daba en rango de mejora y lo hemos estado trabajando bastante. Cuéntanos algunos ejercicios, tanto, bueno, yo como quería darle mucha más presencia y mejorar la fuerza, también hacíamos esos compensatorios que comentaba Antonio antes de cada entrenamiento, físico, incluso antes de cada entrenamiento tirando, pues tenemos uno o dos compensatorios propios, o bueno, tenemos varios, pero normalmente hacemos uno o dos entre los 6 o 7 que ha determinado él en la valoración. Y bueno, pues trabajamos esa compensación, pues en mi caso del trapecio medio inferior. Coméntanos alguno por gente que sienta esa debilidad, que tenga la escápula mucho menos fija, pero también cuéntanos ejercicios como tal. Vale. El trapecio medio inferior es un músculo que está casi en mitad de la espalda, no te diría en mitad, pero casi en mitad. Y tiene tres partes, trapecio superior, trapecio medio y trapecio inferior, como su nombre indica. Y es un músculo súper importante para el tiro con arco, como antes hemos dicho. Y tiene la capacidad de que se recluta sobre todo en 90 grados del hombro, cuando está con la mano, o sea, con el codo recto, y en 90 aquí. ¿Vale? Y sobre todo cuando dibuja como una Y, ¿vale? Ujú. Entre nuestra cabeza, ¿vale? Entonces nosotros un ejercicio básico que hacemos es trabajar el trapecio medio inferior isométrico contra la pared, por ejemplo, o por ejemplo con esposas, ¿no? Que las esposas son como si estuvieran nadando, pero haciendo este movimiento, ¿vale? Tumbado boca abajo. Exactamente, tumbado boca abajo y lo que hace es mover hacia delante y hacia detrás, pasando tus manos por detrás de la espalda, eh, Sin como si tocar el suelo en fuera, ningún momento. exactamente, como si fuera un movimiento, como si fueras a nadar mariposa, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, esos son dos ejercicios bastante buenos para activar el trapecio medio inferior y que dan bastante buenos resultados y es interesante trabajar ese tipo de músculo en el tiro con arco. Ujú. Otra de las preguntas que se ha repetido bastante es el tema de la estabilidad, pero ya no en el hombro, sino en todo el cuerpo en general, ¿no? Mucha gente que cuando tira, pues cae mucho por falta bueno, músculos abdominales, ¿no? Entonces, preguntan ejercicios para mejorar la estabilidad, ejercicios del core. Cuéntanos un poco del Vale. tema. Bueno, yo le doy bastante importancia a la retroversión pélvica dentro del tiro con arco, porque es un movimiento que te sella bastante lo que es esa parte lumbopélvica y eres capaz de generar fuerza haciendo esa rotación, pero sin pasarte, Ujú. ¿vale? Entonces, dentro de esa retroversión pélvica, los músculos abdominales son súper importantes, pero también el glúteo mayor es bastante importante en esa retro. Ejercicios, pues dentro de todos los ejercicios que se pueden hacer a nivel abdominal, ejercicios isométricos en posiciones parecidas al tiro con arco puede funcionar, como por ejemplo un press palos, como hemos comentado antes, con esa rotación y empujando, por ejemplo, una fitball lateral. Tú te Ujú. pones aquí enfrente, o sea, lateral a la pared, Ujú. y lo que haces es empujar, ¿vale? Esa fútbol contra la pared en un movimiento de rotación, ¿vale? Y sobre todo isométrico, que quiere decir que el movimiento no se mueve, pero que tú estás ejerciendo fuerza, ¿vale? Entonces eso puede ser un ejercicio, otro ejercicio puede ser a nivel de transverso, del abdomen, que es cuando te levantas en una posición de flexión, como si estuvieras haciendo la momia, ¿no? De Ujú. cuando te levantas de una posición mirando hacia arriba al techo sin que se muevan las piernas, tú te incorporas. Cositas así se pueden ir introduciendo, pero también te digo que dependiendo del déficit del arquero se puede trabajar ciertos patrones Claro. u otros. Ujú. Vale, también otra pregunta que nos ha hecho, hay gente que no tiene acceso a gimnasio o si bien es cierto que lo tiene, pero no tiene el tiempo o por lo que sea no frecuenta esos establecimientos.
me preguntan si se puede hacer todo esto pues en casa, ¿no? Utilizando el peso corporal o, bueno, se podría entrenar alternativamente al gimnasio sin pesas, sin material. Sí, es verdad que tiene sus limitaciones, como todo en la vida. O sea, eh, se puede mejorar bastante y de hecho si partes de un nivel cero se puede mejorar muchísimo. Es verdad que cuando llegas a un nivel, obviamente la progresión a la carga es una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta en el entrenamiento de fuerza y a lo mejor se te queda un poco corto, pero si tienes diferentes materiales y puedes alternarlos bien en un espacio que se pueda hacer ejercicio y tal, sin problema. De hecho, bueno, te podría decir muchos de los ejercicios que nosotros hacemos es casi sin material. Nos tomamos, por ejemplo, boca abajo, que es el de las esposas, y hacemos esa rotación del numeral hacia adelante y hacia detrás. También te podría decir ejercicios isométricos, ¿no? En diferentes posiciones o flexiones pliométricas, ¿no? Que te separes del suelo cuando arranques el movimiento de la flexión o que simplemente te frenes esa flexión a una mano, ¿vale? Que se asemeje a lo que es la posición de arco de ese brazo de arco, por ejemplo, ¿no? Tú haces una flexión y te quedas y frenas en esa posición de arco. Son ejemplos que se pueden hacer perfectamente en casa o con goma elástica, diferentes remos, core, diferentes cosas que se podrían hacer perfectamente sin material y que obviamente pues tienen su beneficio. Ujú. Em, Hemos hablado mucho de preparación física, pero me gustaría también saber desde, bueno, el punto de vista de uno de los técnicos del equipo, factores o actividades, aparte de la preparación física, que creas fundamentales para un deportista de alto nivel. Vale, es verdad, como hemos empezado la charla, ¿no? Este vídeo, diciendo que era súper importante el hecho de la preparación física en todos los deportes. Pues igual que en todos los deportes tienen su alimentación, su descanso y tal, nosotros también lo deberíamos de tener incluso más porque es a nivel cognitivo lo que a nosotros nos exigen más. Entonces, se me ocurren algunas cosas, como por ejemplo, los vamos a ir enumerando, como por ejemplo es el sueño, ¿no? El descanso es súper importante a nivel de recuperación, ¿vale? De hecho, está demostrado que si dormimos menos de 6 horas es como si tú le dieses a guardar en el Word y se guardase con un 40% menos de información, ¿no? Y eso me parece fundamental. Igual que si tú retrasas, o sea, que si tú eliminas de 6 a 8 horas, que son los momentos más importantes del día según algunos estudios, también elimina cierta movilidad, como por ejemplo rangos de movimiento los acorta, ¿no? Ese nivel de precisión también está demostrado que cae, al igual que ingerir más calorías de las necesarias cuando tienes situaciones de estrés si no has descansado. Ujú, Entonces, veo súper importante el hecho de dormir, sobre todo entre 7 8 horas como mínimo, ¿no? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta, a lo mejor en la alimentación, que no se da tanto en el tiro con arco, y que yo no soy experto. Pero bueno, también se ha demostrado que a nivel de eh, capacidad de ingerir comida tenemos mucha, pero no de nutrirnos, ¿no? ujú, Y eso lo veo fundamental, ¿no? El hecho de intolerancia, de que cada vez hay más intolerancia, sobre todo en las chicas, de que aparezcan molestias gastrointestinales, de la salud de la microbiota en general, ¿no? De ese aporte energético que nos va a proporcionar. De hecho, vosotros tenéis analítica cada cierto tiempo, que tenemos regulación pues, de ciertos parámetros como para poder tomar ciertos suplementos, ujú, hierro sobre todo en chicas, bueno, pues ciertas cosas que debemos controlar, ¿vale? Y bueno, y la tercera cosa que me parece interesante es ponernos a la luz solar, a la naturaleza, el hecho de poder meditar, ¿no? Son ciertas cosas que antes las veíamos normales porque no teníamos tecnología, como en las redes sociales, y si no tuviéramos tecnología no estaríamos aquí. Pero es verdad que tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que no hemos evolucionado tanto como especie como para poder adaptarnos a estos estímulos. Y el hecho de concentrarnos mucho más a través de meditaciones nos puede venir genial, el hecho de bajar revoluciones
y también de exponernos a la luz solar, a la naturaleza, está demostrado científicamente de que mejora el sistema inmune muchísimo, tanto la vitamina D como obtención de otros nutrientes, ¿no? Mm. Qué bueno, muchas gracias por esta visión tan amplia y saliéndonos un poco bueno, al final tu modo de vida, que es la preparación física, en lo que tú estás especializado, ¿no? Muy bien, pues si te parece, podemos ir directamente a esa planificación, ese ejemplo de un día con nosotros en el gimnasio. Cuéntanos, pues el entrenamiento, bueno, no sé si es un entrenamiento que vamos a hacer pronto o has cogido determinados ejercicios. Dinos cómo sería este día. Vale, pues empezaríamos con una rutina de movilidad básica, ¿vale? Sobre todo de hombro en diferentes planos, ¿vale? Sobre todo nosotros metemos Animal Flow, ¿vale? Que serían las posiciones de paso de oso y girar hacia un lado, hacia otro, Puedes explicarlo un rotaciones, poquito más para la gente que no ¿vale? conozca esos dos términos, porque yo me acuerdo que cuando llegué a la Blume decíais paso de oso y bueno, un montón de nombres nuevos por completo. Si lo puedes Sí. explicar más detenidamente. Las rutinas de Animal Flow significan, como su nombre indica, una rutina parecida a la que hacen los animales, ¿no? Copiando ese tipo de movimientos, pero en el suelo. Y lo que se trata es de hacer movimientos muy lentos, de manera repetida, ¿vale? Y en diferentes posiciones, como por ejemplo en paso de oso, que yo me pongo en posición de cuadrupedia y lo que hago es rotar sobre mi hombro haciendo diferentes rotaciones, ¿vale? Dejando las articulaciones fijas para que roten diferentes planos, como por ejemplo a nivel glenumeral, ¿no? Entonces se puede hacer así, ese tipo de movilidad a mí me gusta bastante para darle bastante dinamismo. Y después, pues, movilidad básica, ¿no? De rotaciones, de aquí en el suelo y rotar para un lado, para otro. También podemos hacer eso a nivel visual, ¿no? De acompañar los movimientos con la vista para ese seguimiento visual. Posiciones de sentadilla profunda, que la estamos perdiendo continuamente. Eh, y bueno, dependiendo de la rutina que tengamos, que en este caso no va a venir bien para después, pues meteremos más ejercicios menos de movilidad o los que nos parezca. Después tenemos una rutina más de activación, ¿no? Con pelotas de tenis a nivel Okunu manual, ¿no? Y entonces tenemos tres pelotas de tenis, lo que vamos haciendo es acompañar los movimientos como malabares, Ujú. ¿vale? Y eso nos va a proporcionar por esa propiocepción en las manos, ¿no? De sentir, por ejemplo, la cuerda, nos viene súper bien a la hora de hacer cambios muy pequeños en el arco, pero que son fundamentales que en un momento dado lo tengamos adquirido esa habilidad, ¿no? Y ya pasaríamos a lo mejor a algo más de fuerza, ¿vale? Que sería, por ejemplo, un remo archery, ¿vale? Que eso lo puede tener todo el mundo, una mancuerna, ¿vale? Apoyada en un banco, aguantamos aquí un segundito y vuelta, acompañado, por ejemplo, de una sentadilla asimétrica, que quiere decir, asimétrica quiere decir un pie delante y otro detrás, ¿vale? Y bajar a una profundidad y subir a la más alta velocidad posible. Y eso lo combinamos haciendo, pues, diferentes series y repeticiones en uno y en otro. Que más o menos nosotros tenemos establecido eh, que entre 6 como mucho, mucho, 8 repeticiones las que hacemos, pero ya te digo que dependiendo de cada sujeto, ¿vale? Y lo hacemos 3 series por cada uno de los ejercicios. Después a lo mejor metemos algo de core para darle descanso a ese tipo de músculos más multiarticulares. Hacemos alguna plancha dinámica con algún remo, algún press pull off o incluso algo a nivel lumbar para esa rotación, ¿no? Entonces podemos poner eh, un banco, ¿vale? Un compañero o incluso yo me puedo sujetar de algo hacia atrás y yo roto con mi cuerpo hacia un lado y hacia otro, tumbado boca abajo. Incluso esto se puede hacer sin coger ningún compañero o algo al que está haciéndolo, sino que se tumba boca abajo, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es intentar desplazar el hombro hacia el glúteo contrario y intentar como sacar pecho para que se activen pues, los paravertebrales y los músculos que roten esa lumbar hacia el lado contrario. Y eso lo podríamos tener con algo isométrico, ¿vale? De piernas, que sería un split, ¿vale? Con algo de hombro.
Sería muy parecido al tiro con arco, lo que pasa es que a dos manos, ¿vale? Y sería una posición de split, que sería una delante y la otra detrás y agachado, ¿vale? Y en esa posición nosotros cogemos dos mancuernas y lo que hacemos es desde aquí subo, aguanto un segundito y bajo, una elevación del hombro y aguanto un segundito en isométrico para tener esa precisión en el hombro y esa fuerza isométrica para aguantar, por ejemplo, el tiro con arco, ¿vale? Entonces sería eso un ejemplo de cómo podríamos organizar el día, ¿vale? Y dependiendo del nivel, pues meteríamos más ejercicio o menos. Ujú. Muy bien, lo único que yo veo que aquí falta es el último ejercicio que siempre hacemos y es el de recogerme dos pecitas, ¿no? Es, bueno, nuestro preparador es muy responsable con el gimnasio y siempre le gusta dejar todo bien ordenado y como último ejercicio siempre son los recogerme dos Buen pesitas. apunte, buen apunte. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad por concederme esta entrevista y enseñarnos a todos em, lo que sabes de preparación física y cómo trabajas con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Así que muchas gracias. Espero vernos pronto por aquí. Gracias, Javi. Eres un gran atleta y también vas a ser un, un gran youtuber, ¿no? Como decimos nosotros. Así que te agradezco mucho que le dé visibilidad a nuestro deporte y a lo que es el tiro con arco en sí y de poder disfrutar de ti y de todos.